En este video te enseñaré cómo multiplicar tu dinero. Pero espera, te adelanto que no existe una fórmula mágica para lograrlo. Solo necesitas aplicar un concepto sencillo y tener mucha paciencia. El concepto del que te hablo es el interés compuesto, uno de los principios más poderosos en el mundo de las finanzas. Se dice que incluso Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Y aunque parezca una exageración, quienes entienden cómo funciona, a pesar de su simplicidad, pueden aprovecharlo para hacer crecer su dinero con el tiempo. Ahora bien, ¿qué es exactamente el interés compuesto? ¿Cómo puedes utilizarlo a tu favor para que tu dinero crezca sin tener que hacer nada? Eso es lo que vamos a descubrir en este video. Además, quédate hasta el final, porque te mostraré cómo el interés compuesto no es solo un concepto financiero, sino también una estrategia que puedes aplicar en otros aspectos de tu vida. Empecemos por el principio. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto es, en esencia, ganar intereses sobre los intereses ya acumulados. Imagina que depositas dinero en una inversión que te paga intereses. Al final de un periodo, recibes intereses por el dinero depositado. Pero si en lugar de retirar y gastarte esos intereses, los reinviertes nuevamente sumados al dinero inicial. En el siguiente periodo ganarás intereses no solo sobre tu depósito original, sino también sobre los intereses ya generados. Es decir, tu dinero comienza a generar más dinero por sí solo. Este proceso puede parecer poco impresionante al principio, pero a lo largo del tiempo, tiene un efecto exponencial, generando lo que podríamos llamar un efecto bola de nieve a tu favor. A corto plazo, los resultados pueden parecer modestos, pero cuanto más tiempo dejes que el interés compuesto haga su trabajo, más impresionante será el crecimiento de tu dinero. ¿En qué se diferencia el interés compuesto del interés simple? Aunque ambos conceptos son parecidos, es importante entender la diferencia entre el interés compuesto y el interés simple. Vamos a verlo con un ejemplo. El interés simple solo te paga intereses sobre el valor original que invertiste. Si por ejemplo inviertes $1000 a una tasa de interés del 5% anual, al cabo de 10 años habrás generado $500 en intereses. Esto significa que terminarás con $1500, los $1000 originales, más $50 de interés por cada año. El interés compuesto, en cambio, te paga intereses sobre el valor original más los intereses que ya has ganado. Si inviertes $1000 a una tasa de interés del 5% anual, en el primer año ganarás $50 en intereses, lo que sumado al monto original da un total de $1050. En el segundo año, el interés se calculará sobre esos $1050, lo que generará $52.50 de intereses. Al cabo de 10 años, tu inversión habrá crecido hasta $1628, lo que representa un 25% más de rendimiento en comparación con el interés simple. Esto ocurre porque mientras que el interés simple crece de manera lineal, el interés compuesto crece de forma exponencial. A medida que los intereses generados se reinvierten, el crecimiento se acelera. La magia del tiempo en el interés compuesto. El verdadero poder del interés compuesto se manifiesta cuando le das tiempo. El tiempo es sin duda tu mejor aliado. Cuanto antes comiences a invertir, más tiempo tendrás para que el interés compuesto haga su magia. Aunque empieces con pequeñas cantidades, el crecimiento exponencial puede convertir esas cifras modestas en algo realmente significativo. Como dice el refrán, el mejor día para empezar a invertir fue ayer, y el segundo mejor es hoy. Pongamos un ejemplo, imaginemos el caso de dos amigos, Ana y Juan. Ana empieza a invertir a los 25 años, destinando $100 al mes a una cuenta que le da un 7% de interés compuesto anual. Juan, por su parte, decide empezar a los 35 años, pero invierte $200 al mes para compensar el tiempo perdido. Aunque Juan está invirtiendo el doble que Ana, debido a que comenzó 10 años más tarde, al llegar a los 65 años Ana tendrá más dinero que Juan,
a pesar de haber invertido menos de su bolsillo. ¿Por qué? Porque el interés compuesto tuvo más tiempo para trabajar a favor de Ana. Este ejemplo demuestra que el tiempo es el factor clave en el interés compuesto. No se trata solo de cuánto dinero inviertes, sino de cuánto tiempo dejas que ese dinero trabaje por ti. ¿Cuáles son los factores clave que influyen en el interés compuesto? Existen varios factores que influyen en el rendimiento del interés compuesto. A continuación, vamos a explorar los más importantes. Primero, la tasa de interés. Cuanto mayor sea la tasa de interés, más rápido crecerá tu dinero. Incluso pequeñas diferencias en la tasa pueden tener un gran impacto a largo plazo. Por ejemplo, una tasa del 6% frente a una del 5% puede parecer una diferencia mínima a corto plazo, pero a lo largo de 20 o 30 años, la diferencia será considerable. Segundo, la frecuencia de capitalización o reinversión de los intereses. El interés compuesto puede aplicarse anualmente, trimestralmente, mensualmente o incluso diariamente. Cuanto más frecuente sea la capitalización o reinversión de los intereses, más rápido crecerá tu dinero. Por ejemplo, una cuenta que capitaliza los intereses diariamente generará más ganancias que una que lo hace anualmente, aunque ambas tengan la misma tasa de interés. Tercero, el tiempo. Como hemos mencionado, cuanto más tiempo dejes tu dinero acumulando intereses, mayor será el efecto del interés compuesto. Por eso es crucial empezar a invertir lo antes posible, incluso si solo puedes aportar pequeñas cantidades. Cuarto, aportes adicionales. Aunque el interés compuesto es poderoso por sí solo, si puedes hacer aportes adicionales a tu inversión, el crecimiento será aún mayor. Imagina que cada año añades $1,000 a tu inversión inicial. No solo estarías ganando intereses sobre el capital original, sino también sobre los nuevos aportes, acelerando así el crecimiento de tu dinero. La paciencia es clave. Al igual que en muchas áreas de la vida, con el interés compuesto la paciencia es esencial. El interés compuesto es una herramienta que recompensa a quienes tienen la disciplina de esperar. Muchas personas se sienten tentadas a retirar sus ganancias cuando ven un pequeño crecimiento, pero para realmente aprovechar el poder del interés compuesto, es crucial dejar que el tiempo haga su trabajo. El crecimiento exponencial no ocurre de la noche a la mañana. En los primeros años, los resultados pueden parecer modestos, pero a medida que los intereses comienzan a generar más intereses, el crecimiento se acelera. Por eso, la paciencia y la disciplina son fundamentales para maximizar el impacto del interés compuesto. Como te prometí, te contaré cómo funciona el interés compuesto en tu vida. Hemos hablado del interés compuesto en términos financieros, pero ¿te imaginas qué pasaría si aplicas este mismo principio a otros aspectos de tu vida? Imagina mejorar solo un 1% cada día en cualquier habilidad o área que quieras desarrollar. Al cabo de un año, serías 37 veces mejor que cuando comenzaste, gracias al efecto del interés compuesto. Suena sorprendente, ¿verdad? Piensa cuánto podrías mejorar si empiezas por escribir una página al día de ese libro que siempre has querido empezar, o en caminar 5 minutos diarios en lugar de intentar correr una maratón sin preparación. O incluso en leer solo 3 páginas diarias de ese libro que tienes pendiente. La clave está en priorizar el proceso por encima de los resultados inmediatos. Los pequeños avances diarios se acumulan con el tiempo, creando cambios significativos. De esta manera, enfocarte en mejorar solo un poco cada día puede llevarte a un crecimiento personal increíble a largo plazo. Como conclusión, recuerda que el secreto del interés compuesto radica en el tiempo y la disciplina. Cuanto antes comiences a invertir y más tiempo dejes que tu dinero trabaje por ti, mayores serán los beneficios. Incluso pequeñas cantidades de dinero pueden convertirse en sumas significativas, si les das el tiempo suficiente para crecer.
Como mencionamos al principio, el interés compuesto puede ser la octava maravilla del mundo, un fenómeno que puede transformar tu futuro financiero y personal, si lo entiendes y lo aprovechas a tu favor. Comparte este video a tus amigos y familiares, dale like y síguenos.